El fútbol uruguayo ha vivido días críticos. Nos hicieron creer que la violencia era el problema. Y si bien es un gran tema desde hace muchísimo tiempo a resolver, había un problema de fondo. Se estaba gestando un golpe de Estado. Desestabilizaron al gobierno de la Asociación Uruguaya de Fútbol en defensa de intereses económicos. Voltearon al Ejecutivo e impidieron en este momento la negociación de los derechos de la selección para las eliminatorias de 2018. Nacional, es claro, el gobierno que venga no sea funcional a ningún interés económico, que sea funcional exclusivamente al fútbol. Y ya hemos dicho más de una vez que nosotros somos partidarios del llamado a licitación. Entonces, no creo que esto pueda tener la más mínima duda, ¿no? ¿Piensan que debe hacerse ahora, previo al Campeonato del Mundo, o con la ya, bueno? Un gobierno transitorio me parece que no. Creo que es claro que el fútbol tiene que generar los mayores recursos. Hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene 9 partidos que tienen mucho valor para el mundo televisivo. Y bueno, creo que ahí debemos sacar lo máximo. Bueno, ubiquemos el tema y hagamos un poco de historia. Los derechos de la selección para las eliminatorias del Mundial 2006 se negociaron a la empresa de Casal en $1.800.000. Los derechos de la selección para el Mundial de Sudáfrica 2010 tuvieron un proceso diferente. ¿Por qué? Porque la AUF tercerizó la negociación. La AUF contrató a la consultora BDO. Y BDO demostró algunas cosas muy importantes, que licitar en ese momento no era bueno, porque había una cláusula de prioridad de 60 días que beneficiaba a Tenfield e inhibía el interés de cualquier otra empresa que quisiera participar ofertando. Demostró además BDO que los negocios para adentro valían mucho más que para afuera. Hagamos historia. Full Play, la empresa argentina, tenía los derechos continentales. La AUF le vendió los 8 partidos de local en una cifra de $3 millones y recibió en canje los 56 partidos del resto. Con el paquete total de 64 partidos, BDO, en representación de la AUF, negoció con Tenfield y consiguió un precio de $7 millones. Además, la liberación de un sponsor en la estática con un valor simbólico de $2 millones. Estamos en una cifra total de los derechos para el Mundial 2010 de $12,5 millones. Ese era el piso para empezar a negociar, además sin prioridades desmedidas en este momento. Y este es el momento de negociar antes del Campeonato Mundial porque el producto selección nacional está valorizado. Hablamos de una selección uruguaya exitosa, con todos los logros conseguidos y con un lugar privilegiado en el ranking mundial. Hay que agregar además, en lo que refiere al producto total, la participación, a diferencia de la eliminatoria pasada, de Brasil. Aumenta la cantidad de partidos, pero aparte jerarquiza Brasil compitiendo. Sin embargo, ese negocio no se pudo llevar a cabo en este momento. ¿Por qué? Porque hubo una campaña desestabilizadora y porque aparecieron brazos ejecutores de la destrucción, que fueron los 7 clubes, esos que hicieron la denuncia penal con el tema Conmebol, y los que le retiraron la confianza al Ejecutivo de Bauzá. Y además, la Mutual Uruguaya de Futbolistas. ¿Hay lugar a una lectura que vincule todo? Sacar los policías de los estadios, que cayera el ejecutivo de la AUF, volver a poner los policías, la lista, la candidatura a la diputación. ¿Hay lugar a esa lectura, según usted? No te entendí la caída del Ejecutivo, no te entendí porque La renuncia, que obviamente cada vez que se renuncia no es algo planificado, por lo menos no deseado. Y le preguntaste a Bauzá por qué renunció. Se dijo que era por un cúmulo de acciones, la gota que derramó el vaso fue lo que pasó este fin de semana cuando se sacaron los policías de los estadios. Bueno, pero ese no es un tema que a mí me compete opinar. ¿Pero usted entiende que hay lugar a vincular todo? Yo vengo a opinar acá que si no había fútbol en el estadio y en el Parque Central porque no había policía, ahí fue que nosotros dijimos, bueno, los jugadores en esas 2 canchas, si no hay policía, no juegan.
Lo que vinimos a aportar hoy es que los clubes se comprometieran a poner las cámaras en esas canchas para que hubiera fútbol. Y ahí volvía la policía. ¿Y esa postura por qué se elaboró el sábado y no el viernes? Que ya se sabía lo que iba a pasar. Y me preguntaba a mí. Yo el viernes no tuve la reunión, ¿eh? Pero usted vino después a la Torre Ejecutiva a reunirse con Mujica y el sábado después del partido se resolvió que la Mutual... ¿Seguro? ¿Por qué se resolvió el sábado y no el viernes? ¿Cuándo querés que resuelva? Y el viernes se sabía ya cuál era El viernes, y vos qué tenés, yo tengo que juntar una directiva de 9 compañeros, hablar con mi abogado, para que el jugador no sea multado, que no le quiten el salario. ¿Vos qué tenés, que lo arreglo en 2 horas eso? No seas malo. ¿Qué papel jugaron los grandes en todo esto? Los grandes manifestaron apoyo al ejecutivo de Bauzá y compañía. Lo manifestaron, pero no lo demostraron. Por un lado, antepusieron intereses propios, estar presentes en el ejecutivo o quejarse por la fijación de un partido. O en algún caso también defendieron intereses ajenos. Uno de los grandes lideró la causa de Casal y llevó adelante la denuncia penal ante la justicia y después terminó dándose vuelta. La realidad es que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Presten atención al siguiente tape. En realidad, lo concreto es que hacen una cosa y dicen otra. Nacional fue clarísimo, Nacional garantizó la gobernabilidad desde el primer día. Nacional, ya desde la directiva anterior, no había votado este Ejecutivo, lo que no nos impidió a nosotros dar gobernabilidad. Y la mejor muestra fue cuando no firmamos la denuncia penal, y creo que la actuación nuestra fue clave después en el devenir de todo ese episodio, y también cuando se pretendió declararlo persona no grata, quitarle la confianza, nosotros tampoco nos acompañamos. O sea que, sí dijiste no sentirte respaldado, eso sí. No, dije no sentirme representado. Como correcto. dijo Wilson en su momento, al país todo, al gobierno lo que se merezca. Cuando H dijo Nacional aseguró gobernabilidad, lo miró como sorprendido. ¿Yo? Sí. Tenés que ir al oculista. Bueno, visto este escenario complejo, lamentable, hay un riesgo inminente de una regresión, ¿no? A la época en la que el eje Casal-Figueredo dominaba el fútbol uruguayo. De hecho, Casal hoy está recuperando espacio de poder, pero en aquel momento tenía a Figueredo dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol respondiendo a sus intereses. En aquel momento se promovía el camino corto, la inversión existía, es real, pero estaba muy mal orientada, se vivía en conflicto, los jugadores renunciaban sistemáticamente a participar de la selección nacional, se traían jueces generosos, muy generosos. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuando vinieron jueces europeos, cuando dirigió un partido de eliminatorias Colina y conminó a la gente de la selección uruguaya que sacaran a Magallanes porque si no lo iba a tener que expulsar. Con todo eso, con esa realidad, buscando el camino corto, no le ganábamos a nadie, a nadie. La selección estaba entregada, se la habían arrancado a la gente. El tema es preservar lo que se tiene. El riesgo es volver a lo que pasó. Bueno, nosotros estamos más pendientes de lo futbolístico que de lo directivo, lo que pasa fuera de la cancha, y eso tratamos de no implicarlo en nuestra función, que es el trabajo dentro de la cancha. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en que ahora cada uno está con su equipo, trabajando en la fin de temporada para llegar bien al Mundial, y cuando nos toque reencontrarnos allá con la gente del cuerpo técnico, con la gente del club, es del complejo, digo, y vamos a estar metidos en el Mundial, y lo que pase afuera no es tema nuestro. Obviamente que si algo nos perjudica, en algún caso nos va a perjudicar a nosotros futbolísticamente, ahí más que nada el capitán irá a hablar, pero si no nos influye en nada futbolísticamente, a nosotros no nos pasa. Tavares y compañía han tenido la capacidad de blindar a las selecciones nacionales y aislarlas de tantos intereses bajos y tantos vicios organizativos de funcionamiento que tiene nuestro fútbol. En la época mencionada, Figueredo jugaba para Casal. Hoy Figueredo juega con Grondona. Las formas, en esencia, son exactamente las mismas. Casal, vista su codicia,
su ambición, pretendió invadir el patio continental, el patio sudamericano. Grondona le respondió y le invadió el territorio. Basta considerar el desembarco de Fox aquí en nuestro país. Grondona no para de aplicar sanciones, con una vara de la justicia que tiene distintas medidas según el momento y la oportunidad. Las muestras de poder de un lado y de otro son permanentes. La Conmebol nos notificó el propio día de la Asamblea la sanción. En esa comunicación establece que en los próximos días llegarán los fundamentos y a partir de ahí hay un plazo con la contestación, por lo tanto tenemos que ir por esos carriles. También hay que entender que él es uruguayo y es presidente de la Conmebol, entonces nosotros estamos defendiendo nuestra posición y la posición de la asociación, pero él también defiende la posición de la Conmebol como presidente. Por lo tanto, nos enfocamos exclusivamente al tema que nos llevaba a esa reunión, para tampoco mezclar las cosas y por ahí entorpecer algún camino de negociación que nos lleva a solucionar el tema. Bueno, y finalmente, ¿qué papel juega el poder político en todo esto? El presidente de la República tiene por costumbre acercarse a los que vienen del llano, pero descuida las formas. Ahí queda expuesto un lado B de Mujica. Más allá de conjeturas conspiratorias que no corresponden, me parece que hay una realidad que involucra a todo el poder político y que lo expone por afinidad, por conveniencia, por reacción tardía, por declaraciones fuera de tiempo, por miedo, por omisión. No pido intromisión, intervención. Sí hablo de ejercer el poder con responsabilidad, de interés real, de una acción fiscalizadora. Porque de lo contrario va a pasar lo que alguna vez dijo Da Vinci: quien no castiga el mal, ordena que se haga.